Hola amigos, amigas, buenas tardes, os mando un saludo cordial, como siempre. Hoy os traigo un nuevo tutorial que es por petición vuestra. Muchas veces me habéis preguntado cómo hacer un logo para utilizarlo en las redes sociales o para utilizarlo como firma de nuestras fotografías o de lo que sea. Yo os voy a poner un ejemplo, nada más. Os voy a poner un ejemplo y voy a utilizar mis iniciales, que van a ser la I, la P y la S, que es Iván Photoshop. Las ideas las tenéis que sacar vosotros según lo que queráis hacer. Claro, los logos son muy personales, ya sabéis. Yo solo os voy a poner algún ejemplo. Sobre los ejemplos vosotros sacáis las ideas más apropiadas para cada uno de vosotros. Dicho esto, también os voy a poner aquí un ejemplo. Les he dado en estilo de capa unos colores para que veáis nada más. Sé que igual no son ni de mi gusto ni del vuestro, pero es más que nada es un ejemplo para explicaros esto. Aquí lo que tenemos que hacer es procurar siempre utilizar no más de 3 colores, ¿vale? Yo recomiendo que no sea más de 3 colores. También que uséis una tipografía que os guste a vosotros, claro. Bueno, el tema de la decoración es cosa vuestra, no es cosa mía. También. Esto solo es un ejemplo. Ya por último os muestro aquí una fotografía en la que he utilizado la firma como el pincel, que la podemos usar como marca de agua para el que le interesa. A mí no me gustan las marcas de agua, pero esto ya va en cosa de cada persona, o como firma, ¿vale? Lo podemos poner en nuestras imágenes a un ladito, a una esquina así, como veis, como firma. Bueno, pues dicho esto, tras la intro comienzo con el tutorial. Vamos a comenzar con el ejemplo que os he mostrado anteriormente. Os voy a mostrar cómo lo he hecho nada más y cómo lo tenéis que guardar. Pero antes de nada os voy a explicar una cosita. Cuando creemos el nuevo archivo o nuevo documento, al cual le tenéis que dar unas medidas de 4000 píxeles por 4000 píxeles con una resolución de 200 o 300 píxeles por pulgada, modo de color RGB si lo vais a utilizar para web o para redes sociales, y CMYK si lo vais a utilizar para imprimirlo. Dicho esto, comienzo. Lo primero que voy a hacer sobre la capa de fondo va a ser presionar Control más T para hacer una selección y voy a sacar dos guías, una desde aquí al centro y una desde arriba al centro. Hecho este paso voy a dar validar. Si no sabéis sacar las reglas, por si hay alguno que no sabe cómo se sacan las reglas, es muy fácil. Venís aquí arriba donde dice vista y aquí donde pone reglas hacéis un clic. También podéis hacerlo con la combinación de Control más R. Y también podéis activar las guías inteligentes donde dice mostrar, aquí pone guías inteligentes, también las podéis activar. Otra cosa que os digo, las guías las podemos cambiar de color. Como veis, si me pongo en el centro de ellas, si tengo seleccionada la herramienta de mover, claro, me pongo sobre ella, hago doble clic en ellas y aquí las podemos cambiar el color. Donde pone lienzo, que está en este color azul cian, podríamos modificar el color a nuestro gusto, ¿vale? Yo lo voy a dejar como está y voy a dar cancelar, nada más es para que lo sepáis. Y para quitarlas y ponerlas, para esconder las guías, con control más coma se esconden y con control coma salen. Bueno, dicho esto, voy a seleccionar la herramienta de texto con la fuente que yo he elegido, que va a ser esta primera que tengo ya aquí seleccionada, que se llama Iscola. Una vez que tengamos seleccionado el texto, un color negro frontal, voy a crear lo que es nada más la P en mayúsculas y a un tamaño, como veis, bastante grande. Voy a dar validar. Hecho este paso sobre la capa de P, voy a hacer clic derecho y voy a resterizar el texto para que se me quede solo una capa y la voy a renombrar como texto P1, por ejemplo. Una vez renombrada, selecciono la herramienta de mover y la voy a situar al centro. La voy a colocar bien. Ahí la guía inteligente me marca que está bien colocada, ya suelto. Voy a hacer el documento más grande para que lo veáis mejor. Y ahora lo único, con las flechas del teclado, lo que tengo que centrar es lo que va a ser la I, que es esto de aquí. Para ello la muevo así un poco y ahí ya la tendría centrada. A continuación voy a duplicar esta capa de texto con control más J. La voy a renombrar como texto P2.
Sobre esta misma capa en la que estoy de texto P2, presiono control T, voy a hacer clic derecho y la voy a rotar 180 grados y voy a dar validar. Ahora también la voy a colocar ahí al centro, igual que la otra, que me quede bien centrada, con las mismas flechas del teclado también la podemos ir corrigiendo. Y lo único que voy a hacer es que case lo que va a ser la S, que es esta parte de la P, con esta otra parte de la P para que nos coincida y parezca que es una S. Entonces subo el documento para arriba hasta que más o menos, aproximadamente a ojo, como veis, me case la S. Terminado este paso, con control coma voy a quitar las guías y ahora lo único que voy a hacer, en la capa de texto P2, crear una máscara de recorte desde los iconos de aquí abajo. Situado sobre la máscara con un color negro frontal, selecciono el pincel, un pincel de bordes duros, y antes de nada tengo que desactivar algo que tengo por aquí activado, que está esta mierda. Perdón por lo de... Y... a ver, dureza 100%, espaciado al 1% y el tamaño, bueno, el tamaño da igual. Vale, ahora voy a borrar, situado desde la máscara, voy a pintar o borrar con el color negro frontal esta parte de aquí arriba de la I. Como veis, así. Una vez que lo tenga borrado, me sitúo en la capa de texto P1 y creo una máscara de recorte desde los iconos de abajo. Situado sobre la máscara, lo que voy a hacer es borrar esta otra parte de aquí. Y ahí ya tendría mi logo. A continuación voy a ocultar la capa de fondo, me sitúo en la capa de texto, la que tengo en la P2, y con la combinación de control alt shift más E hago una copia de las dos que tengo debajo. Y ya estas dos capas las puedo eliminar. Ahí tendríamos ya hecho lo que es nuestro logo, como veis. Bueno, a continuación me sitúo sobre el logo ya, le renombro como logo. Una vez renombrado, voy a hacer control 0 para que se vea todo el documento. Con control coma saco las guías. Sobre el logo voy a presionar control T y desde el panel de aquí arriba, en este icono que tenemos aquí, hacemos un clic para que mantenga las proporciones, y desde el ancho lo que voy a hacer es hacerlo más grande, como veis. Y ya doy validar. Ahora ya puedo quitar las guías con control coma y desactivo el ojo. Como veis, ya tendríamos nuestro logo creado. Con esto me refiero que tenéis que buscar tipos de tipografías que os gusten y con vuestras iniciales buscar algo similar a lo que yo acabo de hacer. Podéis moverlas para todos lados o hacer lo que queráis. Y ya habéis visto, ya tengo la I, lo que es la P y lo que es la S. Bueno, pues ahora lo voy a guardar en formato de forma. Ahora os explico el porqué y también os voy a enseñar a guardarlo en formato de pincel. Vamos a hacer un control clic para hacer una selección, como veis, de lo que es nuestro logo. A continuación vamos a ir a trazados. Si no tenéis activados los trazados, podéis venir aquí arriba donde dice ventana y aquí los activáis. Bueno, hecho este paso, vamos a bajar a los iconos de aquí abajo que tenemos aquí, y aquí, en este icono que tenemos aquí, haciendo un clic nos va a crear un trazado. Para que veáis, hago un clic y como veis ya nos ha creado un trazado. Volvemos a capas y ahora lo único que tenemos que hacer es guardarlo como forma personalizada. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Vamos a venir a edición y aquí donde dice definir forma personalizada hacemos un clic y le ponemos un nombre. En este caso podríamos poner logo IPS y damos OK. A continuación vamos a ver cómo guardarlo. Para ello voy a crear una nueva capa desde los iconos de aquí abajo. Voy a ocultar un momentito la capa de logo. Vamos a venir a la herramienta de forma y seleccionáis herramienta de forma personalizada. Aquí en el panel de arriba os aparecerá este cuadrito de las formas. Vamos a hacer un clic sobre él y como veis nos tiene que aparecer ya en el último lugar. La podemos seleccionar y ya la podríamos utilizar. Voy a poner un ejemplo, voy a presionar la tecla de Shift para que mantenga las proporciones, ya suelto y como veis ahí tendríamos la forma. Voy a encender el ojito y con la herramienta de mover os la voy a poner aquí al centro. Bueno, aquí ya podríamos trabajar con ella y hacer ya lo que quisiéramos con ella, Os voy a mostrar cómo guardarla. Para ello, situados en la herramienta de forma personalizada, vamos a hacer un clic en este icono, se abre el panel. Y aquí tenemos una ruedita en pequeño, como veis, vamos a hacer un clic sobre ella, vamos a ir donde dice gestor de ajustes preestablecidos. Hacemos un clic
y vamos a seleccionar lo que es nuestro logo, esta de aquí nada más. Una vez que lo tengamos seleccionado, decimos guardar conjunto, y aquí ya buscáis la ruta donde tengáis vuestras formas guardadas, y lo único que tenéis que hacer es poner forma personalizada y ponerle un nombre. Creo que yo tenía ya hecho un anterior y me sale el mismo, entonces yo pondría forma personalizada de mi logo personal, por ejemplo, y ya daríais guardar. Yo no lo voy a hacer porque no la voy a utilizar, voy a dar cancelar, solo sería eso, dais guardar. Una vez que la tengáis guardada en esta ruta, os voy a enseñar cómo cargarla. Voy a dar cancelar y hecho. Ahora, si por ejemplo, por lo que sea, la hemos eliminado, en cualquier momento que la queramos eliminar, lo único que tenemos que hacer es venir otra vez a esta pestañita que tenemos aquí, hacemos un clic y donde dice cargar formas, haríamos un clic, iríamos a la ruta y buscaríamos, como veis aquí, la forma ya, donde pone forma personalizada de mi logo personal, y daríamos cargar y se nos cargaría. Voy a eliminar ya esta capa, voy a encender la capa del logo y vamos a hacer el último paso. Voy a presionar control T sobre esta capa del logo desde los iconos de aquí arriba. Voy a hacer un clic para que mantenga las proporciones y en este caso la voy a hacer más pequeñita, la voy a hacer ahí, por ejemplo. Ya doy validar. Con la herramienta de mover la voy a situar, por ejemplo, a un lado. Voy a hacer el documento más grande para que lo veáis mejor desde casa y ya solo nos quedaría poner lo siguiente para utilizarlo como firma de, por ejemplo, una fotografía o de un cartel o de lo que queráis, o de un flyer, o para utilizarla en más sitios. Entonces lo que haríamos es seleccionar la herramienta de texto y en este caso voy a hacer lo mismo que en el ejemplo anterior. Aquí voy a bajar el tamaño de la fuente, que ahora está muy grande, lo voy a poner en 72. En principio, si veo que es muy grande, luego ya lo modificaré. Pongo Photoshop, voy a dar validar por el momento, lo voy a mover y ahora sí que la tengo que hacer más pequeña de tamaño, la pondríamos más o menos por ahí, pero sí la voy a hacer un poco más pequeña. Igual hago doble clic sobre ella y desde arriba la voy a ir reduciendo de tamaño, como veis, ahí por ejemplo, o igual no tan pequeña, un poco más grande, ahí mismo, ya daría validar. Y con la misma herramienta de texto encima pongo Iván. También la voy a hacer más pequeña porque ahí estará muy grande. Ya doy validar, con la herramienta de mover la voy a bajar para abajo y la pongo ahí mismo, o incluso la podría traer hasta lo que es la H. Bueno, esto ya va a ser cosa vuestra, que sea a gusto vuestro, ¿vale? Igual la pongo así directamente. La voy a hacer un poco más grande, ahí me gusta bastante. Voy a hacer un clic sobre ella y la voy a hacer un poco más grande de tamaño, no mucho más, ahí por ejemplo. Y ya con las herramientas, con las flechas del teclado, la voy a ir corrigiendo y la voy a poner a mi gusto, que va a ser ahí. Bueno, terminado este paso, selecciono las tres capas, la de logo y las dos de texto. Para ello presiono la tecla de Shift, hago un clic y se me seleccionan las tres, como veis. Voy a hacer control 0 en el documento, presiono control más T y, por ejemplo, presionando la tecla Shift desde este ladito, para que mantenga las proporciones, la voy a hacer más grande, ahí, y ya doy validar. A continuación voy a sacar las guías con control más coma y con la herramienta de mover, seleccionadas las tres capas, la voy a centrar arriba. Una vez que la tenga más o menos centrada, quito las guías ya con control coma, me sitúo en la capa de fondo, la voy a ocultar y ahora ya sí lo vamos a guardar como pincel. Para ello vamos a venir a edición y bajamos hasta donde dice definir valor de pincel. Hacemos un clic y aquí ya le podemos poner cualquier nombre. Yo en este caso voy a dejar el que viene aquí por defecto, o pongo otra vez logo IPS, por ejemplo, da igual. Y ya doy OK.
ya puedo encender el ojito de la capa a fondo y ya elimino todas estas capas, dando suprimir. Voy a crear una capa desde los iconos de aquí abajo, selecciono la herramienta de pincel y ya me tiene que aparecer aquí el pincel, el último, como veis, aquí. Ya lo podemos seleccionar. A ver que no le he seleccionado, perdón. Aquí le tenemos el último y ya podríamos pintar con él, como veis. Voy a hacer un clip, ya le tendríamos, como veis, ¿vale? Ahora, si lo queréis guardar también como pincel, os voy a enseñar cómo se hace, que es también muy fácil. Aquí lo que tendríamos que hacer es lo mismo, venir a la ruedecita esta que tenemos aquí, que nos aparece el icono este pequeñito, hacemos un clip y lo mismo, gestor de ajustes preestablecidos. Una vez aquí seleccionaríamos el pincel que queremos guardar, en este caso es la firma o el logo de la firma, hacemos un clip sobre él, guardar conjunto, irá a la ruta donde tengáis los pinceles. Yo en este caso lo voy a dejar en esta ruta, ya pondríamos pincel, logo, firma y daríamos guardar. En este caso sí le voy a guardar, hecho, y para enseñaros que ha quedado correctamente guardado voy a eliminarlo, lo elimino, ok. Voy a seleccionar otro pincel, como veis ya ha desaparecido, eliminemos esta capa y ahora os voy a enseñar a cargarlo. Creo una nueva capa, volvemos, teniendo la herramienta de pincel seleccionada, subimos aquí arriba, hacemos un clic donde tenemos los pinceles, abrimos otra vez esta pestañita que tenemos aquí haciendo un clip, cargar pinceles, iríamos a la ruta donde lo hemos guardado, en este caso eran pinceles, y me tiene que aparecer aquí, como veis, pincel, logo, firma. Le seleccionamos, damos cargar y como veis ya le tengo otra vez aquí, ya le podría volver a utilizar tantas veces como yo quiera, ¿vale? Y ya para finalizar os pongo el último ejemplo, os enseño a cómo guardarlo o cómo hacer cualquier cambio sobre este documento. Para guardarlo tenemos que venir a archivo, guardar como, y lo vamos a guardar en el formato de Photoshop PSD. Una vez que lo tengamos seleccionado vamos a poner un nombre, logo personal y damos guardar. Yo no lo voy a guardar, como veis ya lo tengo aquí, voy a dar cancelar. Una vez que lo tengamos guardado voy a cerrar el documento para que veáis. Lo podemos abrir en cualquier momento, yendo a la ruta, archivo, abrir y vais a la ruta donde lo tengáis. Yo lo tengo aquí, logo personal, lo abro. Voy a cerrar esta ventana. Y ahora si yo quiero hacer cualquier cambio, puedo. ¿Cómo? Pues muy fácil, en los efectos. Si yo ahora mismo quiero eliminar este degradado que yo he puesto o cualquiera de estas capas, por ejemplo la de curvas, la quiero eliminar, doy suprimir y como veis ya no aparece. Puedo cerrar la carpeta o dejarla abierta, es igual, ya he dado suprimir, presiono la combinación de control más S y se me guardan los cambios. Ahora voy a cerrar el archivo para que veáis, lo cierro, vuelvo a archivo, abrir, logo personal, lo abro, cierro esta ventana y como veis ya me aparece abierta la carpeta porque la he dejado abierta y ya no me aparece la capa que tenía yo anteriormente de ajustes, que era de curvas. Ahora si la quiero volver a crear, bajo a los iconos de abajo, voy a la opción de curvas y la vuelvo a crear, la vuelvo a dar más luz a la capa y la quiero volver a guardar, presiono control más S y este cambio se me queda guardado. Voy a cerrar el archivo para que veáis, lo cierro, vuelvo a archivo, abrir, logo personal y como veis aquí me va a aparecer la capa de curvas, ¿vale? Entonces cuando hagamos cualquier cambio, simplemente o eliminando capas o añadiendo capas, con la combinación de control más S hacemos esos cambios. Bueno, pues hasta aquí ha sido todo, espero que este tutorial os sirva de ayuda y nos vemos en el siguiente. Un saludo, si os ha gustado el tutorial, dar una manita arriba y también podéis dejar algún comentario si os apetece. Hasta luego.